Hola, en este momento vamos a platicar sobre algo que se llama el cortisol. El cortisol demuestra que nosotros somatizamos lo que pensamos. El odio, los celos, la envidia son químicamente costosos para el cuerpo. Hay una ciencia sobre esto, voy a decirlo. Voy a tratar de leer el nombre de esa ciencia que estudia todo eso. Se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, ¿cuándo generamos nosotros cortisol? Nosotros generamos cortisol cuando estamos en un momento de peligro. Por ejemplo, aparece un tigre, como el que vemos en esta foto que presentamos. Y ese tigre inmediatamente que lo vemos, nos va a atacar, entonces necesitamos fuerza, energía. Entonces en ese momento eh, eh, tenemos necesidad del cortisol para poder tener fuerza y ánimo para huir o atacar nosotros mismos para defendernos. Pero el problema está en que cuando nosotros tenemos un miedo constante, un estrés constante, entonces estamos generando artificialmente un cortisol que es un veneno, como lo ilustra ese cartoon, que destruye nuestro cuerpo así, literalmente. Nosotros inventamos en nuestra mente el peligro y el cerebro no sabe si eso es real o mentiras. Él simplemente reacciona y genera cortisol. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos y los sentimientos que generamos. Vamos a hablar con la IA para que ella nos explique un poco más y ahondemos en este asunto. Hola, 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 hola. hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me gustaría que me hablaras un poco de qué es el cortisol y por qué nosotros somatizamos todo lo que tiene que ver con el miedo, con los celos, con el odio. Siempre, no hay peligro y el peligro no lo podríamos inventar y tendríamos la misma reacción produciendo nosotros el cortisol. Podríamos decir que el cortisol es la principal hormona del estrés. Se produce en las glándulas suprarrenales y nos prepara para reaccionar ante situaciones de peligro, aumentando la energía y la presión arterial. Lo interesante es que nuestro cuerpo no distingue entre un peligro real y uno imaginario. Por eso, cuando experimentamos miedo, celos u odio, la mente activa esta respuesta, liberando cortisol y preparando al cuerpo para la acción, aunque no haya una amenaza física real. ¿Te gustaría saber más sobre cómo esta respuesta afecta a largo plazo nuestra salud? Sí, por favor. A largo plazo, tener niveles elevados de cortisol de forma constante puede provocar problemas de salud. Esto incluye desde fatiga crónica, problemas para dormir y debilitamiento del sistema inmunológico, hasta un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedades cardíacas y aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. Además, puede afectar la memoria y la concentración. ¿Hay algún aspecto en particular que te preocupe o te gustaría explorar más? Sí, me gustaría saber, por ejemplo, algo que me da curiosidad es cómo es posible que el cortisol eleve los niveles de azúcar en la sangre. El cortisol eleva los niveles de azúcar en la sangre porque estimula al hígado para que produzca más glucosa, un proceso llamado gluconeogénesis. Además, hace que las células sean menos sensibles a la insulina, lo que significa que el azúcar no puede entrar en las células de manera eficiente y se queda en el torrente sanguíneo. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo contrarrestar este efecto?
Otra cosa también, ¿por qué destruye el colágeno? El cortisol puede afectar el colágeno porque inhibe su producción natural y al mismo tiempo estimula enzimas que descomponen el colágeno existente. Esto hace que la piel pierda firmeza y elasticidad, apareciendo arrugas y flacidez. ¿Te gustarían algunos consejos para cuidar tu piel del estrés? No, me gustaría saber por qué deteriora también las neuronas del hipocampo. El hipocampo es una de las zonas del cerebro con mayor cantidad de receptores para el cortisol. Cuando los niveles son muy altos de forma continua, se produce una sobreexcitación de las neuronas que puede dañar su estructura y reducir su capacidad para procesar la información y formar recuerdos. Además, el cortisol inhibe la creación de nuevas células cerebrales en esta área. ¿Te gustaría saber más sobre cómo proteger esta parte de tu cerebro? Me gustaría saber, por ejemplo, por qué es que al afectarse la memoria y la concentración, esto es vital, por ejemplo, a nuestra edad, de mantener un equilibrio y una paz mental, porque esto podría originar problemas parecidos al del Alzheimer's y, y la, sí, al del Alzheimer's, la pérdida de de la memoria y de la concentración. A medida que envejecemos, el cerebro es más vulnerable a los efectos del estrés crónico. Ese daño acumulativo en el hipocampo no solo dificulta la formación de nuevos recuerdos y la concentración, sino que también se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Algunos estudios sugieren que mantener el cortisol bajo control es fundamental para la salud cerebral a medida que pasan los años, ayudando así a preservar la claridad mental y a prevenir posibles complicaciones cognitivas mayores. ¿Hay alguna estrategia para manejar el estrés que estés considerando implementar? Luego hablaremos de eso. ¿Qué tiene que ver la adrenalina y la noradrenalina? Que se disparan también con el miedo, la ira, los celos y todos los pensamientos negativos con lo que estamos hablando, con el cortisol. La adrenalina y la noradrenalina son las encargadas de la respuesta inmediata ante una amenaza. Cuando sientes ira, miedo o celos, se liberan en segundos para preparar a tu cuerpo para actuar, acelerando el ritmo cardíaco y enviando más sangre a los músculos. El cortisol actúa un poco después. Mientras esas otras hormonas dan el golpe de energía inicial, el cortisol llega para asegurar que el cuerpo tenga el combustible necesario a largo plazo, manteniendo los niveles de azúcar altos y alterando otras funciones para que toda la energía se concentre en la supervivencia. Es como si la adrenalina fuera la chispa que enciende el motor de emergencia y el cortisol fuera el combustible que mantiene ese motor encendido durante más tiempo. ¿Sientes que esta combinación de hormonas suele manifestarse en tu día a día de alguna forma específica? Perdón, cuando el cuerpo está en alerta constante, entonces puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Así es, cuando el cuerpo se mantiene en alerta constante debido al estrés, tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca pueden aumentar. Esto se debe a que las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, preparan al organismo para luchar o huir, lo que hace que los vasos sanguíneos se contraigan y que el corazón bombee con más fuerza y rapidez para bombear sangre a los músculos. A la larga, esta sobrecarga puede contribuir al desarrollo de hipertensión y problemas cardíacos. Todo este problema puede dañar las paredes de las arterias. Sí, exactamente. Cuando la presión arterial se mantiene alta de forma prolongada, la fuerza constante sobre las paredes de las arterias puede dañar su revestimiento interno. Estos daños hacen que las arterias sean menos flexibles y facilitan la acumulación de placa, un proceso conocido como aterosclerosis, que puede estrechar los vasos sanguíneos y restringir el flujo de sangre. ¿Te gustaría saber cómo prevenir este tipo de daño? ¿Qué tal? A la conclusión de que uno puede llegar es que este cortisol, esta frecuente oleada de miedos, de celos, estos pensamientos negativos, pueden llegar inclusive a hacer, a originar infartos, derrames, arritmias. Exactamente. Esa es una conclusión muy válida. Las oleadas constantes de cortisol y otras hormonas del estrés, causadas por emociones como el miedo, los celos o el odio, ejercen una presión tremenda sobre el sistema cardiovascular.
A la larga, este desgaste puede debilitar las arterias, alterar el ritmo cardíaco y aumentar el riesgo de sufrir arritmias, infartos o accidentes cerebrovasculares. ¿Hay alguna medida específica que estés pensando en adoptar para reducir estos riesgos? Sí, más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué me puedes decir sobre las citoquinas proinflamatorias? Por ejemplo, una insatisfacción crónica, un pensamiento negativo siempre dentro de nuestra mente puede, inclusive el cuerpo la puede interpretar como una especie de lesión o inflamación. Efectivamente, tus pensamientos y emociones pueden influir de manera profunda en tu sistema inmunitario. Cuando vives en un estado de insatisfacción crónica o con pensamientos negativos constantes, tu cuerpo puede interpretar esa angustia como una amenaza similar a una lesión física. En respuesta, el sistema inmunitario puede liberar citoquinas proinflamatorias, que son proteínas que promueven la inflamación en todo el cuerpo. A largo plazo, esta inflamación de bajo grado puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Es un mecanismo complejo que demuestra la estrecha conexión entre tu mente y tu salud física. ¿Te gustaría profundizar en cómo reducir esta inflamación? Hoy en día parece que todos los científicos están llegando a la conclusión que tenemos, casi todas las personas tenemos una especie de inflamación crónica de bajo nivel, pero constante, que puede llegar inclusive a promover el cáncer. Exacto. Cada vez hay más consenso científico sobre el papel de la inflamación crónica de bajo grado como un motor potencial de diversas enfermedades, incluido el cáncer. Esta inflamación constante crea un entorno favorable para el daño celular y la mutación del ADN. Por eso, muchas de las discusiones sobre nutrición se centran en cómo combatirla a través de la dieta y el estilo de vida, incorporando alimentos ricos en antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, como el aguacate, la cúrcuma o las semillas. ¿Te gustaría que sigamos hablando sobre alimentos específicos que ayudan a reducir esta inflamación? Me gustaría que me dijeras algo sobre la inestabilidad celular, ¿cierto? Que puedan producir moléculas inestables de oxígeno que se llaman radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que tioelectrón desapareado. Para volverse estables, buscan robar electrones de otras estructuras celulares, como el ADN, las proteínas o las membranas de las células. Este proceso causa daño y contribuye a lo que conocemos como estrés oxidativo, un factor clave en el envejecimiento y en la inestabilidad celular que puede derivar en diversas enfermedades crónicas. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo los antioxidantes ayudan a neutralizar estos radicales libres? Sí, más adelante vamos a hablar sobre eso. En ese momento me gustaría saber que eh, la serotonina, perdón, los elementos de estrés, sustancias de estrés, cuando inundan el cuerpo, inhiben la serotonina, la producción de dopamina y las endorfinas. ¿Cómo hacen esto? El estrés crónico altera el equilibrio de varios neurotransmisores en el cerebro. En el caso de la serotonina, el cortisol puede reducir la disponibilidad de triptófano, que es su precursor, afectando la producción y la estabilidad del estado de ánimo. Con respecto a la dopamina, el estrés prolongado puede disminuir su producción y reducir la sensibilidad de sus receptores, lo que afecta la motivación y la sensación de placer. Finalmente, las endorfinas, que actúan como analgésicos naturales, pueden ser bloqueadas ante una activación constante del sistema nervioso, impidiendo la relajación y la modulación del dolor. ¿Te gustaría conocer alguna técnica para contrarrestar estos efectos? Me gustaría también saber, por ejemplo, cómo es que puede todo esto, estas hormonas del estrés, contribuir a un colon irritable y por lo tanto a la disminución de la serotonina y la dopamina y las endorfinas. Existe una conexión muy estrecha entre el cerebro y el intestino, conocida como el eje intestino-cerebral. Cuando estás bajo estrés, las hormonas como el cortisol pueden alterar la motilidad intestinal y aumentar la sensibilidad del colon, lo que puede desencadenar los síntomas del colon irritable.
Además, es sorprendente saber que la mayor parte de la serotonina se produce en el tracto digestivo. Por eso, cuando el intestino se ve afectado por la inflamación o el mal funcionamiento, los niveles de este neurotransmisor pueden disminuir, lo que impacta directamente en tu estado de ánimo y bienestar emocional. ¿Te gustaría saber más sobre cómo cuidar la salud de tu intestino para favorecer un equilibrio mental? No, me gustaría saber a qué conclusión llegaron los científicos, por ejemplo, a, en cuanto a la meditación y la gratitud. Es decir, estas dos y la creencia en Dios, en algo positivo que actuaría completamente de una manera opuesta a lo negativo, a los pensamientos de odio, de celos, de envidia, todo lo negativo. La ciencia ha encontrado que prácticas como la meditación, cultivar la gratitud y tener creencias espirituales o fe tienen un impacto profundo en el cerebro y el cuerpo. Estas actividades activan el sistema nervioso parasimpático, conocido como el sistema de descanso y digestión, lo que reduce los niveles de cortisol y de citoquinas proinflamatorias. Al reducir la inflamación y el estrés, estas prácticas promueven la neuroplasticidad y ayudan a proteger el hipocampo, lo que favorece la memoria, la concentración y el bienestar emocional general. Es como si estuvieras cultivando un escudo protector para tu mente y tu cuerpo. ¿Hay alguna de estas prácticas que ya esté presente en tu vida? Sí, claro. Muchas gracias por ahora. Luego vamos a hablar sobre eso. De nada, ha sido un placer conversar contigo. Cuando quieras retomar el tema, aquí estaré. Que tengas un día excelente. Gracias. Bueno, la, realmente es increíble lo que la inteligencia artificial nos puede resumir. Ella coge información de todo tipo, de todas partes. Y es bueno que ella también nos haya dicho, ella misma, sobre lo que puede indicar un estado de ánimo de gratitud. A veces cuando estamos a punto de perder algo o cuando ya lo hemos perdido, es que nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos y de las cuales deberíamos estar profundamente agradecidos. ¿A quién? Si te da pena decir Dios, di al universo, pero examínate, yo tengo 83 años y para mí, observando lo que tengo que observar a mi de alrededor, observo que debo estar muy agradecido de que pueda comer, de que pueda ir al baño, de que pueda caminar rápido, de que pueda respirar bien sin problemas y de que pueda pensar o de tocar el piano o de hacer cosas que me producen profundo placer. En la vida de adulto mayor, esos placeres se vuelven cada vez más sutiles y es bueno despertar a ellos, porque eso nos da profundo placer en vivir, de los cuales las personas más jóvenes no tienen mucha idea. Pero ¿cómo lo pueden experimentar? Tendrían que ser viejos. Nosotros experimentamos eso y eso es lo que yo quiero transmitir. Es decir, pensamientos positivos es pensamientos de fe en Dios. Nosotros no sabemos lo que es Dios, pero eso es un inconveniente. Nosotros no sabemos lo que es Dios, pero no sabemos nada de nada. No sabemos qué es nuestro cerebro. No sabemos cuándo morimos, no sabemos dónde vamos. Bueno, estamos en una incógnita. Pero si logramos un contacto, siquiera chiquito, pequeño, con lo divino, y tenemos esta sensación de gratitud, entonces esta producción de los estrés, de las moléculas, de los elementos de estrés, disminuye. Este cortisol disminuye, este veneno que nos invade a veces cuando tenemos un pensamiento negativo. Recuerde, estamos como produciendo un veneno dentro de nuestros cuerpos, nosotros mismos.
destruimos nuestro cuerpo. Entonces, parece que necesitamos tener pensamientos de otra índole, de gratitud en primer lugar, y luego pensamientos sobre Dios, sobre algo positivo. En todos los libros sagrados se lee que Dios es amor. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué? Dios es amor. Dios es alegría, es contento, es gozo. Los mayores místicos de todas las religiones dicen lo mismo. ¿Por qué? Bueno, yo te invito a pensar, ¿por qué? Te invito a cultivar pensamientos de gratitud, de armonía, de Dios. Dejamos ahí para la próxima. Hasta luego. Por favor, suscríbanse. Necesito tener muchos suscriptores. Gracias.